¿Cómo se construye la realidad? Nosotros los humanos utilizamos el lenguaje para describir lo que vemos. La ciencia utiliza las matemáticas y la inteligencia artificial la estadística. Pero ¿acaso existe un lenguaje más fundamental que generalice cómo describir los fenómenos que observamos? Hoy descubriremos uno de los conceptos básicos en teoría de gráficas. Descubriremos que no solo existe este lenguaje universal, sino que también tiene un alfabeto, un conjunto de estructuras básicas con las que podemos describir sistemas tan variados como la transcripción de genes, la comunicación entre neuronas, interacciones humanas, microchips y el Internet. Cada uno de estos sistemas se caracteriza por microestructuras llamadas motifs, ideales para desempeñar la función de la red. El resultado nos abrirá la perspectiva a entender cómo se organiza la información en la mente humana y cómo dotar de memoria a los agentes inteligentes para que puedan aprender de su experiencia. Hola, mi nombre es Santiago y mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Te invito a que me acompañes. Y la idea principal de la cual vamos a hablar hoy se llaman motifs. Motifs eh, es una forma de unir distintos puntos en una gráfica. Sabemos que las gráficas tienen dos características principales o dos componentes principales. Los nodos, que son los puntos o elementos, y los vértices, que son las relaciones entre elementos. Y a través de simplemente describir los fenómenos como un conjunto de relaciones, quizá a través del tiempo, podemos describir prácticamente cualquier sistema. Lo que hacen los motifs es que los motifs encuentran patrones de relación entre pequeñas unidades de la gráfica. Por ejemplo, aquí en rojo tenemos detectado uno de los motifs principales. En la parte de abajo vemos cómo es la unión de tres elementos. Dos elementos, un elemento que se comunica con dos elementos y un segundo elemento que se comunica con tercer elemento. Eso forma una especie de ciclo cerrado que es particularmente común en estructuras de procesamiento de información. Y lo que nosotros vemos es que si comparamos lo que son gráficas generadas artificialmente con gráficas de sistemas reales, encontraremos la presencia de estos motifs. Y distintos sistemas tendrán distintos motifs que las irán caracterizando. Y los motifs, por ende, no solamente nos dan un entendimiento de cuál es la función de la gráfica, sino un alfabeto para estructurar las gráficas, para describir las gráficas. Porque las gráficas tienen una característica llamada fractálica, son fractales. Un subconjunto de la gráfica se asemeja a la totalidad de la gráfica. Y sin más, voy a empezar a compartir pantalla para empezar a platicar de lo que es este tema tan apasionante y eventualmente acercarnos a cómo podemos llevar esto al terreno de la inteligencia artificial. Y se llama motifs en las gráficas. Los bloques que construyen las redes complejas. Este es un documento del 2003 de Milo, que trabaja en el Departamento de Física de Complejos Sistemas y Biología en Israel y también en Harvard, New Jersey, un par de sus coautores. Entonces, aquí dice que, bueno, las redes han sido estudiadas a través de distintos campos de la ciencia y lo que buscamos es encontrar los principios estructurales que las conforman. Recuerda que las gráficas no son tan sencillas como podríamos llegar a pensar, porque la cantidad de posibilidades van creciendo factorialmente. Es decir, cada vez que añadimos un nuevo nodo, un nuevo punto, una gráfica, el número de posibles conexiones crece
proporcional al tamaño de la gráfica. Entonces, cada vez que vamos añadiendo un punto más, vamos a tener más posibles conexiones. Y si además empezamos a variar temas como por ejemplo la dirección en la que fluye la información, las características de los nodos o los vértices, estaremos con una estructura que aparentemente es muy simple, pero en realidad es extremadamente compleja. Y eso es por lo que nosotros necesitamos simplificarla. No podemos acercarnos a una red que, por ejemplo, forma el genoma humano a través de sus trillones de células, cada una activando distintos genes y convirtiendo proteínas de acuerdo al tipo de célula. No podemos estudiar esas redes tan complejas o los billones de células en el cerebro que forman en promedio 1000 conexiones entre sí, o las redes sociales de miles de millones de personas con miles de mensajes diarios, cientos, decenas de mensajes, redes como chat de WhatsApp. No podemos estudiar esas redes simplemente eh, arbitrariamente. Sería demasiado complejo, no tenemos la capacidad de procesar tanta información. Y por eso vamos a irlas descomponiendo brevemente en estos motifs de redes. Y esto bueno, nos va a abrir la puerta a aplicaciones. Te doy un par de aplicaciones simplemente en teoría de gráficas. Luego de ahí vamos a pasar a la inteligencia artificial conforme avancemos. Pero una de las razones por las que nos interesa estudiar las gráficas es para categorizar los nodos. Por ejemplo, si estamos en una red social tipo profesional, vamos a querer buscar quienes ofrezcan empleo y quienes buscan empleo, y de esa forma poder facilitar la interacción entre estos dos tipos de personas, crear la plataforma. Y para eso quisiéramos categorizar, quisiésemos lograr, quizás sin preguntarle a las personas, lograr identificar a aquellos que están buscando personas para contratar o que están buscando trabajo. Lo mismo si estamos en una red de contenido, estaremos buscando categorizar las personas de acuerdo al contenido que buscan, y esa es una forma, esa es una aplicación muy común tanto para sistemas de recomendación como sistemas de predicción. Podemos representar distintas eh, sistemas como el financiero, por ejemplo, como redes, en donde existen correlaciones a través de las diferentes acciones, en donde existen procesos de causalidad, de correlación, y esto lo podemos modelar como una red. También van a pertenecer a distintas industrias, van a entrar en negocios, en controversias, etcétera. Entonces, para eso nos sirve clasificar los nodos. De la misma forma, podemos tanto clasificar los vértices, pero sobre todo predecir la presencia de vértices. Por ejemplo, si tenemos una red en donde tenemos dos tipos de nodos, uno de ellos película y los otros usuarios, nosotros queremos predecir cuál de los nodos estaría conectado, es decir, a cuál persona le gustaría qué película. Y en ese proceso, al predecir los vértices, estamos implícitamente creando el algoritmo de recomendación. Otro ejemplo que nos acerca más a la inteligencia artificial es en lo que se llama una gráfica de conocimiento. Nosotros vamos a ir descubriendo que tenemos diferentes formas de organizar la información. Nuestro cerebro organiza la información a través de asociaciones, es decir, no almacena las memorias en una base de datos, en una hoja de cálculo, en una hoja de Excel, una por una, en tablas. No, lo que va haciendo es que va formando redes complejas entre ellas, en donde van tanto componiéndose las memorias a través de pequeños detalles, como por ejemplo personas, palabras, olores, aromas, experiencias, etcétera, pero también estos elementos van asociándose entre sí, lo que nos permite pasar de una memoria a otra, y de esa forma va funcionando nuestro cerebro. Si algún día te has puesto a escuchar tu mente en silencio, verás cómo lo que los hindús describen, esta hiperactividad de la mente, esta incapacidad de quedarse quieta,
cómo un pensamiento nos va llevando a otro subsecuentemente. Lo más interesante es que conforme vamos pensando, hilando pensamientos, nos iremos encontrando que también estamos recreando los circuitos de la memoria. Es decir, estamos recordando y arquitecturando nuestra memoria al mismo tiempo. Y estas son algunas de las aplicaciones que vamos a hacer. Pero antes de llegar a eso, pues tenemos que entender cómo podemos pasar estos procesos de clasificación y predicción. Y uno de los elementos con los que nos encontraremos serán los motifs. Los motifs nos permitirá describir a los nodos. Por ejemplo, si tenemos a un nodo que pertenece a uno de estos ciclos de comunicación, por ejemplo, estas redes tripartitas en donde la información fluye ya sea de un nodo hacia otros dos nodos, o viceversa, fluye bidireccionalmente, eso nos dará una señal sobre cuál es el papel de estos nodos. En general, cuando estudiamos nodos, tendremos dos funciones estructurales. La primera tiene que ver a la comunidad a la que pertenece. Te comentaba que las redes tienen una estructura fractal. Esto significa que podemos tomar una muestra de la red y se asemejará con ciertas características a la totalidad de la red. Algunas formas que tenemos de describir las características de la red es a través de lo que se llaman comunidades. Estos son subconjuntos de la red que están densamente conectados. Imagina que existen miles de millones de personas en el planeta, pero en general un grupo de amigos es amigos entre sí. Eso le llamamos una comunidad. Lo mismo cuando personas trabajan en un mismo lugar, cuando acciones pertenecen a una misma industria, cuando canciones pertenecen a un mismo género, cuando usuarios comparten intereses de películas. Esa es la primera característica. Pero también tendremos, y dentro de estas comunidades veremos nodos que son centrales, es decir, que son nodos que están más densamente conectados con el resto de los nodos de la comunidad. Ya sea, por ejemplo, el líder de una empresa, ya sea una banda muy popular dentro de un género de música, una película taquillera, etcétera, ¿no? Pero también tendremos un segundo rol de los nodos. Estos nodos serán aquellos que unirán comunidades, porque conforme la red crece, habrá ciertas características que permanecerán constantes, o al menos aproximándose a constantes. Una de ellas es la conectividad entre distintos puntos de la red. Quiere decir que no importa cuántas personas están en el planeta, la capacidad de conectarnos entre nosotros a través de personas conocidas permanecerá constante. Esto es lo que se llama los famosos 6 grados de distancia, de diferencia entre nosotros. Y quizá incluso muchas veces lo que pasa es que conforme la red se vuelve más compleja, estas características tienden a volverse no solamente a incrementar como esperaríamos, sino a reducirse. Es decir, entre más crece la red, más fácil es unir cualesquiera dos puntos. Esto parece completamente no intuitivo, pero a su vez es lo que permite la creación de las redes complejas. De lo contrario, no tendríamos los procesos, las estructuras para sostener esta red tan vasta. El mejor ejemplo en este sentido son las redes logísticas, las redes de comercio, que funcionan a través de la especialización. Y solamente podemos crear estas cadenas de suministro tan complejas porque son tan eficaces. Es decir, existen temas como redundancia, antifragilidad, conectividad, que nos permite mantener estas redes logísticas muy complejas en lugar de cada quien producir sus suministros independientemente. Por eso estos motifs se vuelven más estables. Nada más permíteme mostrarte una imagen para describir este proceso. Lo que aquí vemos es cómo los motifs se mantienen prácticamente constantes conforme avanza la red. Conforme el tamaño de la red crece, los motifs, es decir, las relaciones, los patrones de relación, siguen estables, pero eso representa la línea de arriba. En la línea de abajo representa la probabilidad de que esto sea.
quiere decir que las redes no son artificiales. Uno de los resultados que quizá veamos conforme avancemos en este tema durante la semana es que son diferentes las redes que son generadas estáticamente a las redes que se van creando con el tiempo. Y veremos que estas redes que definen ciertas eh, reglas para la creación de nodos e incluso para la creación de vértices tendrán ciertas características que las redes estáticas no lo tienen. Una última razón de por qué esto nos empieza a ligar al lenguaje es porque el lenguaje también tiene esta característica jerárquica. Con jerárquica me refiero a que conforme vamos teniendo una red, se van creando estos puntos centrales dentro de la red, tanto en la red total como en las comunidades, e incluso tendremos comunidades de comunidades. Y lo que empieza a ocurrir es que las palabras tienen la misma estructura, en donde vamos a tener palabras muy comunes y cada vez que vamos añadiendo una nueva palabra o concepto, estas se van adicionando en las partes exteriores de la red, manteniendo estas propiedades nuevamente fractales de la red, y es lo que nos permitirá conocer, identificar cómo funciona la memoria un poquito más adelante. Pues muy bien, de lo que se trata aquí es que van a estudiar distintos tipos de redes, esto reitero es en el 2003, y van a crear un algoritmo para identificar estos motifs y van a clasificar algunos de los motifs. Aquí vemos ellos se van a centrar específicamente en los patrones de comunicación entre 3 y 4 nodos. Aquí ellos representan en la figura A 4 tipos de comunicación, o 3. El primero tiene que ver con genes, el segundo es sobre todo en la transcripción de genes. Sabemos que no todas las células utilizan los mismos genes y no todos los genes dan origen a las mismas proteínas, y aquí tienen la forma de ligar X con Y, en el sentido de cuál es el gen X que se comunica con el gen Y. Lo que ocurre muchas veces en los genes es que tenemos funciones ligadas. Esto quiere decir, por ejemplo, en el metabolismo de la lactosa, nosotros vamos a tener tres proteínas asociadas. La primera de ellas lo que va a hacer es que va a permitir que el azúcar de la lactosa entre, o bueno, la lactosa, que es un azúcar, entre a la célula. Esa va a ser la primera proteína, vamos a llamar cronológicamente, que se va a formar. La segunda va a ser, no es tan sencillo, ahorita lo veremos un poquito cómo funciona. La segunda es aquella que metaboliza la lactosa, en particular la divide, toma la glucosa y la separa de la galactosa. Y la tercera es aquella que desecha moléculas que se parecen mucho a la lactosa, pero no lo son. Y estas tres proteínas trabajan en conjunto. Y aquí podríamos empezar a ver cómo dentro de la red genética estos tres distintos genes, cada una codificando una proteína distinta, forman una asociación entre ellas. La segunda tiene que ver con la comunicación de las neuronas. Sabemos que una neurona activa a otra neurona y esto va creando un proceso de, vamos a llamarle retroalimentación o de, sí, retroalimentación hacia adelante se llama, en donde la información va pasando de las neuronas anteriores a las posteriores y nuevamente podemos medir los ciclos de las neuronas, y curiosamente veremos que las redes genéticas y las neuronas comparten características o motifs similares, en particular hay aquellos que procesan información. Y finalmente nos encontraremos en el tercer ejemplo de A, encontraremos el ejemplo de cadenas alimenticias. Aquí vemos cómo un pez se está comiendo a otro pez más pequeño y encontraremos que estas redes también tienen características en común. Mientras que abajo en la figura B encontraremos todos los tipos de información posible. Esto quiere de forma de comunicación posible, en particular entre tres nodos. La gráfica de cuatro nodos es similar, pero aquí vemos cómo empezamos de figuras en donde primero la información está fluyendo de dos neuronas hacia una otra y eventualmente la información fluye bidireccionalmente, eventualmente la
información se cierra, el ciclo de información se cierra y vamos variando qué tanta comunicación fluye y de dónde fluye hasta llegar al motif número 13, en donde las tres, vamos a llamarle neuronas, o los tres nodos se comunican entre sí. Esto será muy raro y ahorita veremos cuál va a ser la más común. Y lo que ellos, esto es una hipótesis, como todo trabajo científico, esto es una hipótesis y la forma en cómo describen esto, es decir, bueno, ¿qué tan probable es que estos motifs existan? Y ellos comparan una red real con una red generada artificialmente. De la forma como funciona esto, por ejemplo, digamos que tenemos el nodo número uno y decimos que tiene cuatro o tres relaciones. Lo que vamos a hacer es que vamos aleatoriamente a seleccionar tres conexiones con el nodo uno y de la misma forma nos vamos hacia el nodo 2. En este caso el nodo 2 tendrá la conexión hacia el nodo uno que ya la definimos y tendrá una más. Y de esta forma iremos construyendo la red manteniendo propiedades, al menos a nivel local, entre nodos. Y la pregunta es, ¿cómo se forman estas redes artificiales? ¿Cómo se comparan con las redes reales? Y en rojo nos indican un motif en particular. Este es el motif que te comentaba, donde una neurona se comunica con otras dos neuronas y entre estas dos neuronas, una de ellas se comunica con la otra. Aquí lo vemos, por ejemplo, del 8, la información fluye del 2 al 1, fluye del 8 al 2 y del 8 al 1, y la información también fluye del 2 a 1. Ese es nuestro motif, muy sencillo, y si lo comparamos con las redes generadas artificialmente, veremos que la cantidad de rojo es prácticamente nula. Apenas tendremos uno o dos ejemplos por red, mientras que en el otro prácticamente todos los ejemplos serán motifs. Eso es lo que hace a la red tan interesante. Y te digo que esta forma este motif en particular, lo que nos crea es una mini comunidad. En particular nos crea un elemento, perdón, en particular nos crea tres neuronas que están interconectadas entre sí y una neurona que es central al comunicarse con las dos. Incluso tendríamos una segunda neurona no tan central, pero un poquito más central que se comunica con la otra. Y lo último que encontraremos será que tendremos neuronas que unen a las distintas comunidades entre sí. Por ejemplo, aquí la 7 se comunica con la 8, pero más propiamente tendremos como la 5 se conecta con la 13, uniendo dos distintos motifs. Aquí vemos la diferencia entre neuronas que son centrales o nodos que son centrales y nodos que actúan como puentes entre la comunidad. Curiosamente, muchas de las veces la misma neurona actuará como nodo central y como nodo puente, porque existe una peculiaridad que conforme los nodos crecen en la red, existen nodos que van teniendo incrementalmente más conexiones. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el lenguaje, en donde tendremos palabras que son mucho más frecuentes, como las preposiciones o ciertos verbos y sustantivos, comparados con palabras que ocurren muy poco frecuentemente. Entonces, aquí estamos viendo cómo ellos definen su hipótesis. Lo que ellos primero quieren probar es que existen estos motifs y después se ponen y para eso los buscan y después se ponen a documentarlos en distintas redes. Nada más imagina la cantidad de trabajo que hicieron para juntar 5 o 6 distintas redes y encontrar estos patrones comunes. Y como te decía, esto forma un ciclo de retroalimentación hacia adelante, en donde tenemos un ciclo, pero en donde la información, en lugar de estar fluyendo cíclicamente, fluye de un lado a otro. Vamos a ver en un momento vamos a ver algunas características un poquito más eh, mm, comunes, un poquito más específicas de esta red. Incluso nos permitirá especular un poquito sobre el uso, el rol de esta red. Lo que quiero pasar ahorita es a explicarte algunos de los patrones que van a ser muy interesantes en distintos tipos de red. Empezamos a ver esta red de regulación genética, de transcripción, en donde tendremos dos motifs principales. El primero será este ciclo de retroalimentación hacia adelante, en donde la información pasa de X a Y, de Y a Z, y hay un tercer vértice de X a Z, y generamos este ciclo.
Y lo que se dice de estos nodos en particular es que facilitan el procesamiento de la información. Una de las razones que ellos argumentan es que esto crea mucha estabilidad en procesos de comunicación. Porque si, por ejemplo, quisiésemos activar la neurona Z, no queremos que se active aleatoriamente. Esta neurona Z puede ser importante, puede catalizar, por ejemplo, el proceso de movimiento de alguna extremidad o podría catalizar cierto proceso digestivo, metabólico, etcétera. Digo, estoy simplificando, pero no queremos que simplemente a través de una pequeña señal se catalice este proceso. Y al darle una doble señal, estamos garantizando que el ciclo de información fluya. Como te comentaba, característica importante de las redes es el proceso de la redundancia. No queremos depender de un solo nodo, queremos hacer redes robustas, estructurales, en las cuales podamos confiar. Una cadena de suministro que depende de un solo proveedor se va a caer tarde o temprano. Y por esto es una de las razones que ellos arguyen que significa que es importante para el proceso de la procesamiento de información. En lo personal también creo que ahí existe un proceso multisensorial o multiperceptual, que lo vemos en redes piramidales, por ejemplo, en donde la información se va sumarizando, se va condensando y podría ser una arquitectura ideal en donde la información se va transformando y se va condensando y existe alguna forma de integrar la información de dos distintas neuronas. Interesantemente, esta arquitectura en particular no es muy común en redes artificiales eh, porque generalmente no existe esta comunicación lateral. Por ejemplo, si se comunica de X a Y y de Y a Z, no habría este proceso de comunicación de X a Z porque eso saltaría a la siguiente capa. Quizá se pueda dar para algunas mejoras, podremos estarlo viendo. Y luego vamos a tener esta segunda forma de comunicación que es cruzada, en donde X se comunica con Z, Y con W, pero X también se comunica con W e Y a Z. Esta en particular es más asociada al procesamiento de información, en donde vamos a tener la posibilidad de crear dos señales distintas a partir de dos entradas. Esto nos empieza, por ejemplo, a modular la información distinta. Empezamos a reconocer ciertos patrones, a filtrar ciertas señales, a especializar ciertas células. Para ponerte un ejemplo, digamos que la X y la Y observan una imagen, pero la Z y la W se centran, una imagen de un perro, por ejemplo, pero la Z y la W se centran en reconocer distintas partes del perro. Por ejemplo, la Z puede aplicar transformaciones a la información de la X y W para distinguir los ojos, mientras que la W distinguiría las orejas. Y a partir de este ciclo de información o a partir de este procesamiento de información, empezamos a dar origen a la información. Importante detalle es que en la parte de la derecha, en los números, vamos a encontrar qué tan extremo es. Por ejemplo, aquí encontramos que vemos 40 de estos ciclos en dos distintas redes. Una de ellas estamos en procesamiento genético en la bacteria E. coli y la otra en un eucariote, me parece que es una planta o un fungus, y vamos a tener que los motifs aparecen en promedio 40 veces versus en una red generada solamente 10 veces. Y esto es más o menos una desviación estándar de 7. Para que te des una idea, cuando estamos en temas de inteligencia o temas de altura, 3 desviaciones estándar ya prácticamente estamos hablando de un genio o prácticamente un jugador de la NBA. Entonces es extremadamente poco común, nos hace probar la hipótesis de que estos motifs existen y el 7 ni siquiera es uno de los elementos más sorprendentes. Conforme vamos a encontrar patrones más complejos, vamos a encontrar hasta 1200, 2500, 4900 veces, hasta nos vamos a encontrar un 15000 en temas como redes humanas, como el Internet. Entonces, ellos definitivamente prueban su hipótesis.
¿Qué más vamos a encontrar? Que en el segundo van a ser 13 y 41. Rápidamente pasamos a las otras redes, vamos a encontrarnos en las neuronas. Estas neuronas tienen este mismo ciclo de retroalimentación hacia adelante y también tienen este ciclo le llaman bifan, es decir, como un abanico doble. Van a tener este también, pero van a tener uno adicional que le llaman biparalelo. Esto quiere decir que una X se divide en dos, en Y y en Z, e Y y Z convergen en W. Nuevamente es un proceso como de filtrar la información, quizá recibir información externa y volverla a condensar. Todo esto sirve para procesar información. Sería una pregunta interesante y difícil el por qué esto no ocurre en las redes genéticas. Lo dejo un poquito quizá para el live de la noche. Vamos a ver en las cadenas alimenticias, vamos a ver que tiene una característica diferente. Estas cadenas alimenticias no se trata del procesamiento de la información, sino del flujo de la energía. En particular, aquí no se centra tanto en la transformación, sino más en el proceso de comunicación o de transferencia. Y vamos a ver que el motif más frecuente es X a Y, Y a Z. Es decir, un depredador a una presa y la presa se convierte en depredador para una segunda presa. Y muy interesantemente también estará este proceso biparalelo en donde lo que dice es que dos presas del mismo depredador generalmente son depredadores de la misma presa. Y estos nuevamente son temas robustos, ¿no? Podríamos pensar el segundo patrón, que el segundo motif lo que busca es que el depredador de hasta arriba, o la razón por la que surge, es que tiene esta variabilidad de que no depende de una sola presa y que tiene cierta eh, robustez o antifragilidad la red, de tal forma que tiene la capacidad de consumir más de un alimento, mientras que el otro es muy normal porque vamos dando origen a una estructura jerarquical piramidal. Iremos viendo que generalmente existen uno o dos depredadores apex, mientras que se irá haciendo cada vez más ancha la red hasta que llegamos a los mamíferos, que tienen una gran diversidad de posibles alimentos. Luego empezamos a pasar a los nodos eléctricos. Esto es interesante porque estas ya son redes que están diseñadas por humanos. Aquí realmente sería hasta interesante pensar qué tanto podríamos aprender de las redes naturales. Claro está que muchas de estas redes no están presentes, tal vez en el cerebro, tal vez en la genética, pero en general la cantidad de microchips, la cantidad de transistores que tiene un microchip, hace difícil de pensar que podamos encontrar muchas redes semejantes en el mundo natural. Y aquí volvemos a encontrar tanto la misma, en particular dan dos tipos de chips. Vemos que encontramos en uno de ellos, en el primero de ellos, que es más de procesamiento de información, vemos prácticamente, de hecho, la misma estructura que en las neuronas, simplemente aún más exagerada. Esto nos podría hablar de que existe una mayor interconectividad entre neuronas. Hablábamos de cómo pueden mejorar los chips. Estos son los chips de puertas lógicas y luego tendremos los chips multiplicadores digitales, en donde tendremos primero un ciclo de retroalimentación, un ciclo completo donde fluye la información de X a Z, de Z a Y y de Y de vuelta a X. Tendremos la misma arquitectura bifan y tendremos un ciclo que en lugar de ser de 3 va a ser de 4. Esta sería una característica de chips. En particular, por ejemplo, que podrían compartir información, tal vez almacenar memoria. Sería interesante estudiar las peculiaridades de ese chip. Y finalmente vamos a tener a la web. Aquí la web sabemos que tiene temas incluso hasta por optimización de Google, de algoritmos. Vamos a tener favorecer ciertos vínculos, incluso vamos a tener que ciertas páginas van a ligar una a otra, por ejemplo, con procesos de navegación, y por eso vamos a tener muchos ciclos, incluso ciclos bidireccionales. Eso será lo más común en estas páginas web. Pues muy bien, y estas son las redes que estamos viendo. Y nuevamente, la idea principal es que vamos a tener distintos tipos de red.
En particular vamos a tener dos grandes clases, los primeros los que procesan información y los segundos los que eh, transfieren la energía. Y cada una está caracterizada por sus propios motifs, y ya sé que si queremos construir una red, sería súper interesante hacer este análisis para redes sociales, por ejemplo, ya sé que si queremos construir nuestro propio motif, o más específicamente que lo que buscamos es, perdón, que lo que buscamos es a estudiar una red, el comportamiento, la función, nos basaremos en ese proceso. Pues muy bien, esas son las ideas principales. Ya se despide con algunas conclusiones. Reitero, este documento es del 2003. Ha habido mucho que estaremos estudiando a lo largo de la semana, pero por lo pronto, estas son las ideas generales. Me voy a despedir con una pequeña conclusión relativo a la memoria humana para explicar un poquito de dónde empezamos a ver estos procesos. Y aquí la idea principal es que lo que nosotros queremos estudiar es cómo funciona cómo arquitecturar la memoria humana. Imagina, o más bien la memoria de los agentes inteligentes. Antier veíamos en las distintas arquitecturas de agentes inteligentes, veíamos que básicamente existen tres formas de aprender de las experiencias. Por un lado, íbamos a tener la memoria propiamente en donde no se transformaba la información, quizás se consolidaba. En la segunda, que utilizábamos las experiencias para entrenar un modelo adicional que nos fuera guiando en el proceso de toma de decisiones, y en el último las experiencias se iban a ir incorporando directamente en el modelo de lenguaje. ¿Qué nos empieza a decir eso? Bueno, lo que nos empieza a decir es que, a diferencia de la memoria que hemos trabajado, por ejemplo, en las aplicaciones web, que busca ser relacional, aquí empezaremos a hacer, sí, memoria relacional, pero sobre todo asociativa. Lo que ocurre con la memoria relacional es que generalmente vamos a tener las relaciones predefinidas, pero lo que queremos aquí es ir encontrando cómo vamos a asociar las distintas memorias. Empezaremos con procesos de causalidad. Te pongo un pequeño ejemplo de la diferencia entre la memoria relacional y la asociativa. Lo que haremos con la memoria relacional es que si estamos, por ejemplo, en una base de datos de usuario, incluiremos el lugar de nacimiento, alguna ciudad de Latinoamérica, podremos agrupar a todas las personas que han nacido en la misma ciudad. Y esto, la forma en cómo se asocia es a través de la similitud de características. Pero cuando estemos empezando a encontrar formas de información un poquito más desestructurada, se vuelve más complejo el cómo asociar la memoria. En este caso, por ejemplo, lo que vamos a tener van a ser cientos, miles de biografías distintas, y queremos crear relaciones entre estas personas para contestar toda clase de preguntas. Por ejemplo, si estamos hablando de la Revolución Francesa, queremos ser capaces de distinguir a aquellas personas que jugaron un papel importante. Segundo, si estamos en un tema de conversación a través de un chatbot, queremos extraer la información relevante, pero no podemos anticipar cuáles serán los atributos que utilizaremos para extraer la información. Y ahí es en donde entra la complejidad de cómo diseñar y cómo arquitecturar esta información. Y por ahí te voy a mencionar un par de ideas y un par de razones por las que hoy estudiamos esto. Y reitero, esto tiene muchas más aplicaciones, pero específicamente dentro del concepto de agentes inteligentes. Lo primero, será importante identificar cuál es el tipo de red de la memoria. Es decir, la memoria es un procesamiento de información, tal vez, pero puede ser que no. Puede ser que exista un tercer tipo de red. Será interesante el ver cómo, por ejemplo, puede ser un poquito más parecido al Internet, menos parecido, por ejemplo, a cómo funciona el proceso genético y las neuronas. Podríamos empezar a estudiar las diferencias entre, por ejemplo, el hipocampo, que almacena la memoria, o
o diferentes partes como el módulo temporal codifican las memorias a largo plazo versus otras partes del cerebro para distinguir estos motifs. Pero esto nos empieza a decir cómo vamos a diseñar esta memoria. Esa sería la primera razón importante. Quiero darte un par de comentarios un poquito adicionales para continuar avanzando sobre el cómo procesa esta memoria. Nosotros, cuando trabajamos con la memoria, en base a lo que entendemos, diremos que aproximadamente una tercera parte de nuestros recursos de computación se irán destinados al procesamiento de la memoria. Es decir, si tú tienes un agente inteligente, dos terceras partes interactuará con el usuario y una tercera parte consolidará las experiencias. Esa es un poquito la idea de lo que se trata, lo que estamos viendo hoy. Y la pregunta es cómo dar origen a esta forma de memoria. Una de las arquitecturas de la memoria más prometedoras se llama gráfica de conocimiento. Ahí lo que estamos haciendo es que estamos asemblando los conceptos y los estamos uniendo entre sí. Esta es una forma muy diferente de asociar, primero, la estructural, que la relacional, que es estructurada, que la definimos en primera instancia, es decir, una vez que decimos que nos interesa el lugar en donde nacieron las personas, no vamos a tener mucha oportunidad de cambiarlas. Realmente va a ser una estructura estática, salvo que surjan necesidades muy específicas. La segunda es en donde estamos entrando, en donde las memorias se codifican en un espacio vectorial y simplemente buscamos aproximadamente, pero no existen relaciones entre ellas. Lo que nosotros estamos buscando es relaciones semánticas, en donde primero habitan en un espacio interconectado, más bien no conectado, y gradualmente vamos formando estas conexiones. Todo esto empieza a surgir a través de cómo se van creando las memorias. Es decir, cada que se añade una nueva memoria, vamos a querer generar relaciones entre distintas memorias. Poco a poco iremos viendo cómo todo esto va obedeciendo un propósito. Recuerda que los motifs que caracterizan a las redes van a tener que ver con la función que cumple el sistema, la red. Entonces, aquí la pregunta va a ser, ¿cuál es la función de las redes? Perdón, de la memoria. Es decir, es extraer información. ¿Para qué? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cuándo vamos a definir que una memoria es bien utilizada y cuándo no? Y en base a esto, primero iremos creando las asociaciones y por ende los motifs irán surgiendo y eventualmente a partir de los motifs empezarán a surgir temas como de comunidad, de centralidad, de nodos, etcétera. Esa es un poquito la intención de hacia dónde nos estamos acercando el día de hoy. Contestaré algunas de estas preguntas en la noche durante el live, pero veremos algunos temas adicionales en la semana, incluyendo algunos temas de topología de las redes, es decir, la forma que van teniendo las redes. Quizá veamos procesos de clasificación de nodos, veremos temas tal vez de inferencia de estadística, de cómo lo relacionamos esto con termodinámica. Hay mucho que estudiar en redes. Eventualmente me gustaría irme acercando hacia lo que es la memoria en agentes inteligentes, pero, pero lo más importante es que antes incluso de crear la memoria en los agentes inteligentes, veremos cómo esto lo aplicamos al razonamiento. Específicamente, cómo seleccionamos la información clave para la resolución de problemas complejos. Y en base a que logremos identificar los procesos necesarios para el razonamiento, será que estaremos en una buena posición para arquitecturar nuestra memoria. Se vienen temas muy emocionantes. Muchas gracias por tu atención. Yo soy Santiago. Mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Te invito a que dejes todas tus dudas en los comentarios. Te agradezco mucho el me gusta y si quieres compartir esta información con alguien, nada me haría más feliz. Platiquen sobre lo que van aprendiendo, platiquen sus dudas, aplíquenlo para lo que están trabajando, para lo que les interesa, ya sea vean la red dentro de un sistema familiar o de amistades, haz la red de tus intereses. Hay muchas cosas en donde se puede ir aplicando esto y empieza a encontrar los motivos dentro de tu propia vida diaria. Hasta luego.